Bueno, muy buenos días. Nuevamente les habla Elías Guardia Villa, médico veterinario, zootecnista, especialista en producción bovina tropical. Eh, para que hablemos el día de hoy de la determinación de la carga animal con base en la información que hemos venido trabajando, ¿cierto? Determinación de periodos de ocupación y de descanso, número de potreros, área de potreros, eh, como lo vimos en el video anterior, determinación de la oferta forrajera con base en los aforos realizados, oferta forrajera determinada o medida en términos de forraje verde y finalmente de materia seca, que realmente es el valor con el cual nos interesa trabajar el día de hoy. Y entonces, para darle continuidad y finalizar ya esta parte con el aspecto, bueno, el más importante diría yo, que es la determinación de la carga animal, es decir, con base en esa oferta que tenemos, con base en esa producción de material verde que tenemos, cuántos animales realmente y de forma efectiva es posible tener en nuestro predio. Entonces, para poder trabajar estos cálculos de este video, nos trajimos de la hoja anterior los resultados que encontramos. Miren, los resultados que encontramos dependiendo del aforo realizado, ¿cierto? Unos resultados de producción de materia seca en kilogramos por hectárea por año. Y eso va a ser la base, ese resultado, mírenlo acá, es el resultado, va a ser los valores con los cuales vamos a trabajar la formulita que vamos a trabajar el día de hoy para la determinación de la carga animal efectiva para cada uno de estos casos. Antes de entrar a mirar la tabla como tal, vamos a ver estos datos relacionados que son necesarios y básicos para poder entenderla. Requerimientos, hacemos vamos a trabajar primero el requerimiento animal. Oigan, el requerimiento animal y es la cantidad de forraje verde que vamos a necesitar realmente para nuestro animal y finalmente lo vamos a comparar con la oferta que tenemos, que son como los dos datos importantes que necesitamos para poder determinar la carga animal de nuestro predio. Entonces, empecemos. Tenemos la categoría animal aquí, donde tenemos los requerimientos de consumo por UGG, un animal, una vaca para nuestro caso, una vaca con un peso estimado de 400 kilos. Importante hacer el cálculo, vuelvo y les digo, dependiendo de la subregión, dependiendo de nuestro entorno. Y yo me atrevo a asegurar con un alto grado de certeza que la vaca nuestra promedio tiene un peso de 420 kilogramos como máximo, no de 450 ni de 500 como se trabajan en otras latitudes. La vaca nuestra es una vaca de 400 gramos, nuestra vaca cebuina adulta. Esto es el equivalente a una UGG, a una unidad de gran ganado, y para ella vamos a determinar, y miren, vamos a determinar el consumo con base a forraje verde por día. Estamos hablando de un 10%, que correspondería a decir que es el equivalente a tener 40 kilos de forraje verde por día. Y si lo habláramos en términos de materia seca, estaríamos hablando alrededor de un 2%, ¿cierto? De un 2% que correspondería a 8 kilogramos de materia seca para esta vaquita de 400 kilos. Vuelvo y les digo que es la vaca, digamos, promedio estándar que manejamos en nuestro medio. Es decir, aquí tenemos entonces realmente la necesidad que tenemos para cada uno de nuestros animales, en el día a día. Nosotros necesitamos determinar este requerimiento. Si yo lo quisiera tener para un mes, sencillamente pues multiplico por 30 y tenemos que en el mes serían 1.200 kilogramos de forraje verde, que sería lo mismo que decir 240 kilogramos de materia seca por mes.
Y para nuestro cálculo real, para el que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a trabajar del requerimiento de esta UGG, pero para el año quiere decir entonces que sencillamente multiplico por 365 días del año, quiere decir que voy a requerir 14.600 kilogramos de forraje verde, y si fuera en términos de materia seca, serían algo así como 2.920 kilogramos de materia seca por año por vaca, ¿cierto? Ese es el real, ese es el dato real. Aquí no hacemos, importante hacer la anotación, no estoy haciendo estimaciones de pérdidas, porque la estimación de la pérdida la vamos a hacer ahora al momento de determinar cuál fue la oferta que tuvo el potrero, que tuvo la franja al momento de suministrarla a nuestros animales. Este valor que tenemos aquí, este de 1920, es realmente el requerimiento de nuestro animal a lo largo de los 365 días del año. ¿Listo? Entonces, de otro lado, entonces tenemos entonces, ahorita sí, la tabla, y mire lo que vamos a determinar en la tabla, mire los valores que tuvimos en cuenta para hacerlo más real el cálculo de la tabla. Determinamos entonces periodos de ocupación de 1 o 2 días, digamos el más eficiente de todos, porque cuando yo trabajo 1 o 2 días, el porcentaje de pérdida de mi materia seca va a ser alrededor del 30%. Esto es un valor estimado una vez realizada la consulta de varios autores importantes a nivel de nuestro país y de Latinoamérica. Cuando tengo periodos de ocupación de 3 a 4 días, tenemos pérdidas hasta del 40%. Cuando tengo 5 o 7 días de ocupación, puedo tener pérdidas del 50%. Y cuando tengo de 8 a 10 días de periodo de ocupación, mis pérdidas van a ser incluso del 60% y a veces hasta de más. ¿Cierto? Entonces, esto habla en gran medida, este porcentaje de pérdidas de la oferta forrajera, habla en gran medida de nuestra eficiencia como ganaderos, ¿cierto? O sea, aquí es donde empezamos a evaluar y a determinar qué tan buenos o qué tan malos administradores somos, en la medida en que hacemos un buen uso o un mal uso de nuestra oferta forrajera. No hago cálculos superiores a 10 días, vuelvo y repito, porque uno, ya nos dimos cuenta cuando determinamos que tenemos más de 10 días de periodo de ocupación, realmente los potreros ya no están sometidos a un proceso de rotación efectiva, sino que es básicamente un sistema de alternación donde las posibilidades de ser eficientes son mucho más limitadas. Y si se dan cuenta, miren esto, es más, si yo tengo pérdidas del 60%, quiere decir que es más el pasto, es más el forraje que se me pierde que el que realmente estoy utilizando de manera efectiva. Para cada uno de estos casos, para cada uno de estos 4 casos, vamos a determinar entonces la carga animal que vamos a encontrar. Continuamos entonces en la tabla haciendo la extrapolación de la oferta de materia seca que les había contado que trajimos de la tabla anterior. La materia seca en kilogramos por hectárea, habíamos contado pues que 10.000 era el valor que nos reportaba el doctor Raúl Botero Maya como que es el resultado que tenemos en la gran mayoría de las sabanas latinoamericanas, 10.000, y que de 15.000, entre 15 y 30.000, podemos encontrar la gran mayoría de las pasturas mejoradas, de las braquiarias, de los panicum, de los sinodon y de todos estos pastos mejorados, y que 40, ya encontrar más de 40.000 kilogramos de materia seca ya correspondería pues a praderas muy bien manejadas, donde se implementen realmente programas de riegos, fertilización y drenajes muy bien hechos. Veamos el caso entonces, veamos el caso concreto de cuando tenemos una oferta de 10.000 kilogramos de materia seca por hectárea por año, mire y verá lo que pasa. Cuando yo soy muy eficiente y hago un buen manejo de ellas, es decir, hago periodos de ocupación de 1 a 2 días y que tenga pérdidas del 30%,
quiere decir que voy a tener disponibilidad del 70% que corresponde a 7.000 kilos, de forraje para este caso, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para hacer la determinación de mi carga animal? Entonces, sencillamente tomo estos 7.000 kilos, así como dice aquí en la formulita, los 7.000 kilos que son mi oferta, y los voy a dividir entre el requerimiento de un animal. El requerimiento de un animal ya lo determinamos, requerimiento anual de un animal, y ya lo determinamos que es 2.920 kilos. Hago esta división de mi oferta entre mi requerimiento animal, y esta división me va a dar como resultado para este primer caso, donde tengo 7.000 kilos disponibles, de 2,3 animales por hectárea por año. ¿Cierto? Entonces, para este primer caso, cuando yo hago un muy buen periodo de ocupación, cuando hago lo mejor posible, miremos este mismo caso, pero cuando no hago las cosas tan bien y me demoro mucho más, mi periodo de ocupación es mucho más largo, entre 8 y 10 días, donde voy a tener una mayor pérdida, una pérdida superior a lo que tengo realmente como oferta para mis animales. Mire lo que pasa. En vez de tener 7.000 kilos de oferta, ya voy a tener solamente 4.000 kilogramos de oferta disponible por año de materia seca, y vuelvo y repito la formulita. La oferta forrajera sería entonces 4.000 dividido entre el requerimiento, 2.920. Eso me va a dar que mi carga animal para este segundo caso va a ser solamente de 1,3 animales por hectárea. Miren la diferencia, señores, que tenemos. Oigan, no nos hemos salido de tener la misma oferta inicial. Sencillamente lo que variamos fueron nuestros periodos de ocupación, y lo que hizo fue incrementarse nuestras pérdidas en el doble de lo que teníamos. Entonces, pasamos de tener 2,3 animales a tener solamente 1,3 de oferta disponible para nuestros animales. Este mismo resultado, este mismo procedimiento, señores, les cuento, pues ya lo realizamos y lo evidenciamos para cada una de las ofertas de materia seca subsiguientes, ¿cierto? Lo que pasa cuando tengo 15, 20, 25, 30 y 40.000 kilos, ¿cierto que sí? Y entonces se darán ustedes cuenta de lo importante de manejar unos muy buenos periodos de ocupación, porque entre más cortos mis periodos de ocupación, obviamente, mire lo que pasa, mi capacidad de carga, la carga que yo puedo tener en mi predio, la puedo llevar hasta 9.5, 7.2, dependiendo de cómo maneje yo mi potrero, cuando lo hago de manera eficiente y efectiva, y puede ser muy malo o muy bajo cuando yo no lo hago de una buena manera, como el caso que les acabo de explicar. Aquí en esta tablita, entonces, vuelvo y les cuento, pues ya el ejercicio lo hicimos por ustedes. ¿Qué tienen ustedes que hacer? Hagan la revisión, miren dónde quieren trabajar, dónde se quieren ubicar, cuál es su periodo de ocupación que consideren más viable para sus posibilidades económicas, cuál es la oferta real que ustedes tienen de forraje dependiendo de la pastura, dependiendo de la gramínea que estén manejando, para que se puedan ubicar en el contexto de esta nueva tabla. ¿Listo? Espero que sea de gran utilidad esta información, esta tablita, estos valores que estamos trabajando para que podamos aplicarlos y podamos tener éxito en el manejo eficiente de nuestras praderas. Señores, les agradezco mucho por su atención, y por el día de hoy terminamos nuevamente. Muchísimas gracias.